La mansión en Sitges, Barcelona, era una joya de arquitectura mediterránea, un laberinto de mármol travertino y jardines tropicales que se asomaban a las aguas turquesas del Mediterráneo. Sin embargo, detrás de las puertas de caoba tallada, la opulencia estaba manchada por una tristeza palpable. Lucía, contratada como la nueva empleada de limpieza, sintió un escalofrío al escuchar los gritos que provenían del segundo piso, mientras otra empleada le daba la bienvenida. «Deja de hacer un escándalo. Tu padre va a llegar y verá qué clase de niña eres». Un portazo violento silenció el llanto. «Es doña Victoria, la madrastra», susurró la otra empleada. «El señor Alejandro está de viaje como siempre. Este trabajo no es fácil». Lucía, cuyo instinto protector siempre había sido más fuerte que su prudencia, no lo pensó dos veces. Subió corriendo las escaleras, guiada por el sonido de los sollozos ahogados. En el pasillo, una mujer rubia, elegante y tensa salía de una de las habitaciones. «Debe ser la nueva», dijo Victoria tratando de componer una expresión serena. «Qué bien, porque necesito salir. La niña está con una rabieta. Cuando se calme, puedes empezar a limpiar». Lucía la miró fijamente. «¿La niña está bien?» Victoria forzó una sonrisa. «Sí, solo está haciendo un escándalo, como de costumbre». Bajó rápidamente, tomó su bolso y se fue, dejando un rastro de perfume caro y tensión en el aire. El llanto continuaba. Lucía tocó suavemente la puerta. «Hola, pequeña, ¿puedo entrar? No voy a regañarte, lo prometo». Abrió lentamente y encontró a una niña de cabello castaño sentada en el suelo, abrazando sus piernas, con el rostro empapado en lágrimas y los ojos hinchados. «Hola, bonita, ¿cómo te llamas?», preguntó Lucía con una voz suave. La niña la miró con desconfianza. «Sofía». «Sofía, qué nombre tan bonito. Yo soy Lucía. ¿Por qué llorabas?». Sofía señaló su barriguita. «Duele». Lucía se arrodilló a su lado. «¿Tienes hambre?». La niña asintió. «¿A qué hora comiste?». Sofía negó con la cabeza. «No comí». Lucía miró el reloj. Era la 1 de la tarde. «No desayunaste». Victoria se olvidó. La respuesta tan simple y tan terrible encendió una llama de indignación en el corazón de Lucía. ¿Cómo podía alguien olvidar alimentar a una niña? «Ven, pequeña», dijo extendiendo su mano. «Vamos a encontrar algo delicioso para ti». Sofía dudó un instante, pero luego tomó la mano de Lucía, un pequeño gesto de confianza en medio de su desolación. Juntas bajaron a la inmensa y silenciosa cocina. Lucía preparó un sándwich con esmero y sirvió un vaso de zumo de naranja. Sofía, sentada en un taburete, la observaba con una atención que lo abarcaba todo, como si nunca antes hubiera visto a alguien cocinar para ella. Mientras comía con una avidez que partía el alma, la niña miró a Lucía. «Bueno», susurró con la boca llena. «Tú eres la que es buena, Sofía. Eres muy especial». El rostro de la niña se ensombreció. «Victoria dice que soy mala». El corazón de Lucía se encogió. «Victoria está muy equivocada. Eres una niña preciosa e inteligente». Sofía dejó de masticar y la miró fijamente. En ese momento, un vínculo invisible se forjó entre ellas, una promesa silenciosa de protección y afecto. «Lucía, quédate», pidió la niña. Y Lucía supo que no podría negarse. Si la conexión entre estas dos almas ya te ha conmovido, demuestra tu apoyo con un «me gusta» y suscríbete al canal para no perderte cómo florece esta increíble relación. Los días siguientes confirmaron las peores sospechas de Lucía. Victoria no era simplemente negligente, era cruel, de una manera sutil y calculada. Trataba a Sofía con una frialdad cortante, ignorándola la mayor parte del tiempo y regañándola por trivialidades.
Lucía se convirtió en el refugio secreto de la niña. Aprovechaba cada momento para alimentarla, no solo con comida, sino con elogios y atención. Descubrió que Sofía era increíblemente inteligente. Le enseñó los días de la semana, los números hasta el 20 y algunas palabras en inglés, y la niña absorbía todo como una esponja. La transformación fue asombrosa. Sofía empezó a hablar más, a sonreír, y una luz de confianza comenzó a brillar en sus ojos tristes. Una luz que solo se apagaba cuando Victoria entraba en la habitación. Una tarde, Lucía escuchó a Victoria hablando por teléfono en el jardín. Su voz, normalmente controlada, estaba cargada de un veneno que helaba la sangre. «No lo soporto, mamá. Cada vez que la miro, recuerdo que él ya fue padre con otra mujer. Recuerdo que perdí a mi bebé y ella está aquí, viva, ocupando el lugar que debería ser de mi hijo». Lucía se quedó paralizada, entendiendo por fin la raíz de tanta amargura. Era un dolor retorcido, convertido en resentimiento hacia una niña inocente. «A veces pienso que sería mejor que fuera a un internado», continuó Victoria. «Así Alejandro y yo podríamos empezar nuestra propia familia de verdad». El plan de la madrastra quedó al descubierto. Quería deshacerse de Sofía. La presencia de Lucía complicaba los planes de Victoria. La creciente confianza y felicidad de Sofía eran una amenaza. Un día, Alejandro, el padre, llegó a casa y encontró a su hija recitando los números en inglés. «¿Dónde aprendiste eso, princesa?» «Lucía me enseñó», respondió Sofía con orgullo. Alejandro miró a Lucía con gratitud y sorpresa. «Los médicos siempre dijeron que tendría limitaciones», comentó. «Todos los niños tienen limitaciones», respondió Lucía suavemente, «pero también tienen un potencial infinito». Victoria observaba la escena desde la cocina, su rostro una máscara de furia contenida. Esa noche, Lucía escuchó una discusión. «No me gusta que la empleada se involucre tanto», dijo Victoria. «Sofía se está volviendo demasiado dependiente de ella». Victoria comenzó a plantar semillas de duda en la mente de Alejandro. «Me preocupa que reciba mensajes contradictorios», le decía. «Yo intento poner límites y ella la consiente. Una niña especial necesita consistencia». Para Sofía, la estrategia fue más directa. «Tu papá no va a quererte si eres una niña malcriada y ruidosa», le susurraba. «Le gustan las niñas tranquilas y obedientes». Empezó a castigar a Sofía por mostrar afecto hacia Lucía, rasgando sus dibujos si aparecía la empleada en ellos. Sofía, aterrorizada y confundida, desarrolló un lenguaje secreto con Lucía. Un dibujo de una casa significaba que Victoria estaba enojada. Un corazón, que su papá estaba llegando. Era su pequeña rebelión, silenciosa contra la tiranía. La situación se volvió insostenible. Lucía notaba marcas rojas en los brazos de Sofía, que la niña justificaba con caídas. «Me empujó», susurraba a veces, aterrorizada. Victoria, por su parte, se quejaba a Alejandro de que Sofía inventaba historias para llamar la atención. Alejandro, atrapado entre su esposa y las extrañas evidencias, estaba profundamente confundido. Amaba a su hija, pero pasaba tan poco tiempo en casa que dependía de la versión de Victoria. Lucía sabía que necesitaba una prueba irrefutable, algo que Alejandro no pudiera ignorar, pero temía que cualquier movimiento en falso la dejara sin empleo y a Sofía completamente sola, a merced de la crueldad de su madrastra. La oportunidad que Victoria esperaba para deshacerse de Lucía llegó un viernes. Alejandro había tenido una reunión que se alargó y ella sabía que volvería a casa cansado y estresado. Durante la tarde tomó un costoso brazalete de diamantes de su joyero. Con una frialdad calculada, esperó a que Lucía estuviera limpiando el salón principal y sin que se diera cuenta, deslizó la joya en el bolsillo del delantal de la empleada.
El plan era perfecto en su simplicidad. Solo tenía que esperar a que Alejandro llegara para descubrir el robo. Sería la palabra de una esposa devota contra la de una simple empleada, y la coartada perfecta para echarla sin que su esposo pudiera oponerse. Esa tarde, Victoria desató su actuación. «¡Mi brazalete ha desaparecido!», gritó justo cuando Alejandro entraba por la puerta. «Estaba aquí en la mesita. Lucía es la única que ha estado en esta habitación». Forzó a Lucía a vaciar sus bolsillos, y allí, ante la mirada atónita de Alejandro, cayó el brazalete de diamantes. «¡Ladrona! ¡Llama a la policía, Alejandro!», exclamó Victoria triunfante. Lucía, pálida y en shock, solo podía negar con la cabeza. «Señor, yo no lo tomé, se lo juro». Pero las pruebas parecían abrumadoras. Alejandro, con el rostro sombrío, tomó el teléfono, su corazón dividido entre la confianza en su esposa y una persistente duda. Justo en ese momento, Sofía, que había observado todo desde lo alto de la escalera, bajó corriendo. Se detuvo frente a su padre con sus pequeños puños apretados. «No fue ella», dijo con una voz sorprendentemente fuerte. Victoria lo puso ahí. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Victoria se rió, una risa nerviosa. «Cariño, estás confundida. Viste a Lucía con el brazalete, eso es todo». Pero Alejandro miró a su hija y por primera vez vio más allá de su diagnóstico. Vio la verdad llameando en sus ojos. «Sofía, ¿qué viste exactamente?», preguntó, su voz ahora peligrosamente tranquila. La niña, tomando una gran bocanada de aire, relató la escena con una claridad asombrosa. Victoria tomó la pulsera brillante, la puso en el bolsillo de Lucía, dijo que era nuestro secreto. Luego, Sofía hizo algo que nadie esperaba. Corrió hacia una estantería, tomó su tableta y se la mostró a su padre. Había estado dibujando en secreto, escondida. La pantalla mostraba un dibujo simple, pero inconfundible, una figura alta con cabello amarillo poniendo un objeto brillante en el bolsillo de otra figura. Debajo había escrito con letras temblorosas: «Victoria Mala». Era la prueba definitiva, la voz de una niña que había encontrado la forma de contar su verdad. La máscara de Victoria se desmoronó. Su rostro pasó de la confianza a la incredulidad y finalmente al pánico. Intentó balbucear una excusa, diciendo que Sofía fantaseaba, pero la evidencia del dibujo combinada con la convicción de su hija era irrefutable. Alejandro la miró no con ira, sino con un profundo y helado desprecio. «¿Por qué?», fue todo lo que pudo decir, y en el silencio que siguió entendió todo. El resentimiento, la crueldad, la manipulación. Se dio cuenta de que la niña difícil que Victoria describía no era su hija, sino el reflejo del monstruo que tenía como esposa. ¿Te ha impactado esta historia? Deja un me gusta y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el video. Esa misma noche, Victoria hizo las maletas. No hubo gritos ni discusiones, solo la fría y silenciosa constatación de su derrota. Mientras se iba, miró a Sofía con odio, pero la niña ya no le tenía miedo. Se aferró a la mano de Lucía, su ancla, su verdadera protectora. Alejandro se acercó a Lucía con los ojos llenos de una gratitud y un remordimiento que las palabras no podían expresar. «Perdóname», susurró, «por no ver, por no escuchar». Lucía simplemente asintió, su corazón lleno de alivio por la pequeña niña que ahora estaba a salvo. La pesadilla había terminado. Alejandro despidió a todo el personal de la casa, excepto a Lucía. Le ofreció un nuevo puesto, no como empleada, sino como cuidadora y compañera de Sofía, con un salario que le permitiría vivir cómodamente y asegurar su futuro. Pero lo más importante fue el cambio en él. Canceló viajes,
empezó a trabajar desde casa y se dedicó a redescubrir a su hija. Juntos, con Lucía a su lado, comenzaron a construir un hogar de verdad, uno lleno de risas, juegos y paciencia, donde cada pequeño logro de Sofía era celebrado como una gran victoria. La transformación de Sofía fue la mayor recompensa. Liberada del miedo y la opresión, su inteligencia y su dulce personalidad florecieron. Su lenguaje se expandió, sus dibujos se llenaron de colores brillantes y su risa se convirtió en la banda sonora de la casa. Lucía, que había llegado a aquella mansión buscando solo un trabajo, encontró una familia. Y Alejandro, que lo tenía todo pero se sentía vacío, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en el amor incondicional de su hija y en la gratitud hacia la mujer que se la había devuelto. La historia concluye un año después, en el jardín tropical de la mansión. Alejandro, Lucía y Sofía están jugando juntos, sus risas mezclándose con el sonido de las olas. Ya no son un millonario, una empleada y una niña especial. Son una familia forjada no por la sangre, sino por la elección, la valentía y el poder sanador del amor. Demostraron que, a veces, los héroes más grandes no llevan capa, sino un delantal, y que la verdad, incluso cuando es susurrada por la voz más pequeña, tiene la fuerza para derribar los muros más altos. ¿Has sido testigo de un acto de valentía de alguien a quien subestimaban? Deja un corazoncito si crees que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Suscríbete para más historias de segundas oportunidades y héroes inesperados. Comenta la verdad.